Bienvenidos a nuestra serie de seminarios web Fomentar la resiliencia de cuencas hidrográficas. Me llamo Dira Jonov y soy directora senior de resiliencia climática en la Asociación de la Cuenca del Río Charles y seré la ponente y moderadora esta noche. En la diapositiva pueden ver nuestro orden del día. Vamos a comenzar con una visión general de la organización, cómo trabajamos a escala regional con nuestro grupo de colaboración y luego destacaremos dos proyectos regionales en curso antes de terminar con una ronda de preguntas y respuestas. Como dijimos, la cuenca hidrográfica, antes de hablar, vamos a reconocer que se encuentra en el territorio ocupado por las tribus de Massachusetts, Nipmuc y Wampanoag. Las reconocemos como las guardianas del pasado, el presente y el futuro de esta tierra, y que una declaración de reconocimiento del territorio no es suficiente y seguimos aprendiendo, creciendo y escuchando las voces de los pueblos indígenas mientras abogamos por un futuro resiliente en nuestro trabajo. Esta noche vamos a escuchar también de mi colega Julie, que es directora de Resiliencia Climática del CRWA. Destacará nuestra colaboración regional y presentará dos de nuestros proyectos. También vamos a escuchar de Landscape Interactions a Ivan y Genevieve, quienes hablarán sobre nuestra guía de diseño paisajístico resistente a la sequía, y luego a Meredith Comfrey, agente de conservación del municipio de Dedham, quien hablará desde la perspectiva municipal cómo estos proyectos regionales se aplican a nivel local. Y para quienes no estén familiarizados con ella, la Asociación de la Cuenca del Río Charles, o CRWA, es una organización dedicada a la defensa del medio ambiente. Llevamos en activo desde 1965 y hasta el día de hoy. Nuestra misión es proteger, restaurar y mejorar el río Charles y su cuenca a través de la ciencia, la defensa de causas y la legislación. Y como muchos otros ríos urbanos de este país, hemos recorrido un largo camino desde la época de los residuos industriales y químicos que se vertían en el río, pero seguimos enfocándonos en la misión y asegurarnos que el río y la cuenca hidrográfica esté saludable, aún con los cambios climáticos. Y pueden ver aquí un mapa del río Charles y las 35 ciudades que son parte de la cuenca hidrográfica. Es bastante grande, como lo pueden ver, y van a ver que el CRW toma una escala de trabajo de toda la cuenca en nuestra misión, porque lo que pasa río arriba no se queda, no se queda ahí, sino que baja. Y debido a las inundaciones y las tormentas, bueno, hay muchos impactos. Las tormentas, las inundaciones son cosas naturales, forman parte del funcionamiento de los ríos, pero por eso existen llanuras aluviales y las riberas, pero en el mundo actual, con barrios y carreteras, infraestructuras construidas cerca de los ríos, estas inundaciones suponen un riesgo cada vez mayor para las personas y los bienes. Además, hemos convertido gran parte del terreno en superficies impermeables que impiden que el agua de la lluvia se filtre en el suelo y aceleran la acumulación del agua durante los episodios de lluvias intensas. Y con el cambio climático también sabemos que las tormentas que estamos viendo van a ser cada vez más intensas, descargando más pulgadas de agua en nuestras comunidades. Entonces van a escuchar cómo nos estamos preparando para adaptar y gestionar estas futuras tormentas en toda la cuenca. Y en el extremo opuesto, pero también está relacionado con los efectos del cambio climático en nuestras comunidades, y la cuenca también se enfrentan al calor extremo y a la sequía. Sabemos que con el cambio climático, al calentar nuestro planeta, la atmósfera es capaz de absorber y retener mucha más humedad, actuando como una enorme esponja alrededor de la Tierra, y esto significa que hay más agua en el cielo que puede descargarse en forma de lluvias torrenciales, y esto significa que el ciclo de agua se ve alterado y que el agua de nuestros arroyos, estanques, ríos y suelos se evapora con mayor intensidad, lo que genera condiciones de sequía. Y ustedes seguramente han escuchado mucho acerca de esto porque todo el estado tiene un periodo de sequía
y esto es después de 2 años de que Massachusetts tenga un promedio por debajo de lo normal de lluvia, y esto está ejerciendo presión en los suministros locales de agua y en nuestras municipalidades. Entonces, en algunas de estas imágenes puede ver que parte del río han estado secos por la mayor parte de los 4 años por la sequía intensa. Y con las inundaciones y la sequía, los impactos no les importan los límites de las ciudades. En Massachusetts, la gestión de la sequía puede resultar bastante confusa porque no se coordina con todos los municipios, y por eso hemos creado el Compacto Climático o Pacto Climático del Río Charles desde el 2019, y es una colaboración que tenemos con más de 20 ciudades que tenemos en la cuenca para aumentar la resiliencia climática en la cuenca, y esto incluye identificar e implementar soluciones a los cambios climáticos. Así es que, como dije, estamos resaltando dos proyectos del pacto. Uno es sobre inundaciones y el otro es sobre sequía. Y se lo voy a pasar ahora a Julie para que hable del primer proyecto. Gracias, Dira, y muchísimas gracias a todos por estar aquí. Yo sé que estamos compitiendo con los partidos de fútbol. Así es que agradezco que estén aquí. Joana y yo somos parte del equipo climático, y bueno, sé que no, Joana, creo, y otra persona del equipo están disfrutando un juego en Foxborough. Tenemos mucho que cubrir y vamos a tratar de hacerlo rápidamente, pero no voy a hablar rápidamente para la interpretación. Pero cualquier pregunta, por favor, pueden hacerla en cualquier momento, y podemos hablar de cualquier cosa que no hayamos hablado aquí al final. El modelo de inundaciones del río Charles se desarrolló con el Pacto Climático del Charles River y también con Weston Sampson Engineering para servir como un predictor de dónde va a ocurrir la inundación en la cuenca, pero también como una herramienta para ayudarnos a evaluar cómo podemos reducir los impactos de las inundaciones causados por el cambio climático en la cuenca. Y nos ayuda a entender las cosas y a probar soluciones. Hemos estado trabajando en esto por varios años, como ya lo dije. Después de entender estas condiciones básicas en el 2021, rápidamente hicimos una transición para entender soluciones. En el 2022 publicamos la primera versión de nuestra plan de adaptación y mitigación de las inundaciones, y entre esa fecha y el 2024 identificamos nuevas soluciones, actualizamos el plan, y desde entonces hemos identificado aún más soluciones, muchas de las cuales vamos a hablar el día de hoy, sobre todo las más recientes, como por ejemplo las que han sido identificadas este año en el 2026. Entonces, una de las partes importantes de la iniciativa es tener democracia en los datos. Toda la información que utilizamos en el modelo está disponible en línea. Pueden ir a la página web, pueden poner su dirección y pueden ver dónde puede ocurrir una inundación. Y también hay otra información que pueden poner ahí, y pueden ustedes entender exactamente qué tipo de impactos las inundaciones podrían tener en el lugar donde ustedes viven y qué tipo de tormentas podrían existir. La inundación es una ocurrencia natural, es lo que siempre nos gusta decirles. La inundación es algo natural, pero la razón por la que hablamos de esto es porque hay impactos y vamos a hablar de ellos. En un sistema completamente natural tenemos eh, llanuras pluviales, y reciben mucha agua en ciertos periodos de tiempo. Y como hemos desarrollado nuestras infraestructuras modernas, bueno, construimos casas, ciudades en estas llanuras pluviales.
hemos construido sobre las tierras que generalmente actúan como esponja y guardan como lluvia, y esto entonces tiene impactos en nuestra hidrología. Y ya no tenemos nosotros espacio para las inundaciones que ocurren naturalmente. Por eso tenemos que hablar de los impactos en nuestra infraestructura moderna, también cómo impacta nuestras casas, nuestros negocios. Pero como grupo, nosotros tenemos que definir qué es lo que estamos tratando de hacer con esta iniciativa. Entonces tenemos tres metas. Las futuras, las soluciones que reduzcan el impacto en la infraestructura crítica. Hay soluciones que puedan prevenir las inundaciones en las zonas con residentes vulnerables al cambio climático. Podemos encontrar soluciones comunales para las personas que no tienen recursos para adaptarse. Y también queremos que las futuras inundaciones no sean peores que las actuales a medida que cambia nuestro clima. Esta es la métrica que vamos a utilizar el día de hoy. Van a ver un modelo en base a lo que pasaría si hay una inundación el día de hoy sin ningún tipo de actividad, cómo se vería en el futuro sin ninguna intervención, sin ninguna solución. Y luego también van a ver cómo se puede ver una inundación en el futuro con soluciones. Entonces tenemos muchísimas gráficas que eh, hablan de esta tercera métrica. Y nosotros buscamos soluciones en diferentes escalas, y el día de hoy vamos a hablar de las soluciones en, a escala. Y esta, vamos a hablar de una solución más impresiva que es, le hemos llamado la regla Watertown. Cuando nosotros hicimos pruebas de este escenario, es que si cada comunidad tuviese los reglamentos, la normativa más rigurosa sobre aguas pluviales, ¿cuáles serían? Las de la ciudad de Watertown. Entonces, si todos aplicaran la normativa que Watertown tiene, entonces esto construiría más retención del agua en nuestro paisaje, porque en Watertown lo que hacen es que cuando se hacen construcciones o nuevas urbanizaciones, tienen que retener 8 pulgadas de agua en el sitio. Esta medida es un poquito más alta que lo que requieren otras comunidades como Waltham. Está haciendo algo parecido, pero realmente también más que Cambridge, pero el construir mucha retención en el paisaje o permitir esta retención es una solución clave para las inundaciones. Y también en cuanto a la calidad del agua, perdón, en el 2070, si no se hace ninguna acción, si ocurre una tormenta sin hacer nada, es la primera barra. La tercera barra es una tormenta en el 2070, asumiendo que la regla de Watertown es activa. Entonces, un ejemplo de cómo estamos haciendo que la inundación futura no sea peor que las actuales. Entonces, aquí se cumpliría con la meta que tenemos en el proyecto. Nosotros tenemos bastantes recomendaciones, han sido revisadas, han evolucionado a lo largo del proyecto, pero actualmente las consolidamos y son 4 lecciones que hemos aprendido de la iniciativa. El número es tomar acción, básicamente. El tamaño, el impacto de la inundación que está anticipada para nuestra cuenca debido al cambio climático es grande. Estamos viendo una tormenta del 2070, claro que está muy a futuro, pero de todas maneras, adaptar nuestra infraestructura se lleva mucho tiempo, entonces tenemos que empezar a hacer adaptaciones en este momento, y ya tenemos bastantes diseños específicos que nos permiten ver cómo podrían darse los cambios. Ya hablamos también de la normativa de Watertown, que establece normativas rigurosas para las inundaciones y no nada más en la calidad del agua. Y esto marca la diferencia. El número 3 es que trabajamos con colaboradores para identificar e implementar proyectos, y muchos
Muchas ideas vienen de nuestros residentes, de los grupos comunitarios, también de nuestros colaboradores, nuestro personal y también el municipio. Y finalmente, la recomendación explorar las estructuras de gobernanza regionales porque es muy bueno tener esto, pero también hay un límite en cuánto se puede lograr a través de colaboraciones con voluntarios. Entonces, una iniciativa más formal a través del gobierno sería mejor para Massachusetts. Y yo mencioné que hemos visto muchos sitios y vamos a hablar de ellos, pero este es un mapa donde están estos sitios en la cuenca hidrográfica. Y lo que hemos hecho es que hemos desarrollado diseños, son diseños de alto nivel que no toman en cuenta mucho de los detalles de ingeniería que se necesitan, pero sí toman en cuenta las condiciones de los sitios y también nosotros hacemos alcance comunitario y luego en los resultados de modelaje dependen del tamaño de la subcuenca y donde está el sitio. El modelo de inundaciones del río Charles cubre 270 millas cuadradas. Es una área muy grande. Quiere decir que tenemos límites en cuanto a los detalles que podemos tener para las áreas pequeñas. Y ya lo mencioné que estamos viendo tres cosas. eh, las condiciones de la cuenca sin no actividad o solución, las condiciones futuras de la subcuenca sin actividad y sin solución. Y tengo también la cuenca o las condiciones futuras de la cuenca con una solución. Los sitios básicamente pueden mitigar todo la que escurre, toda la escorrentía producida por el cambio climático en la subcuenca. Entre nuestros dos sitios prioritarios, uno está en Poets Corner Park en Arlington y el segundo es en Wards Park Pond en Sherborne. Poets Corner es un parque con campos atléticos y están interesados en em, adaptar sus instalaciones para tener más retención del agua en el parque, pero también para tener más infraestructura verde. Entonces, y también quieren mejorar la calidad del agua a través de tratamientos. Entonces, vamos a colaborar con ellos y vamos a terminar también un proyecto en Newton acerca de la retención del agua bajo el suelo y el sitio tiene un par de limitaciones y condiciones del suelo, entonces es una propuesta bastante modesta, pero la infraestructura verde y también la infiltración bajo el suelo es algo que tenemos que tomar en cuenta porque el sitio no puede capturar mucha escorrentía de las áreas alrededor. Y un punto alto en el vecindario es un punto interesante, es Wards Park Pond en Sherborne, que es un sitio interesante porque el agua fluye al sistema de drenaje de la ciudad. Y esto puede ser un problema porque entonces si hay lluvia, ¿dónde va a ir esta agua? Esta agua va a terminar en el drenaje, pero si está lleno el drenaje, entonces es un problema. Algunas tuberías ya están completamente llenas por el agua del charco. Entonces nosotros queremos que el agua del charco se saque de la tubería o que la ciudad pueda parar que esta agua llegue a la tubería porque queremos utilizar el agua para cuando haya lluvia, agua de lluvia. Entonces, permitir que el agua se quede en el charco es mejor y guardar más agua también es muy bueno, sobre todo cuando hay tormentas grandes. Es una de las soluciones. También queremos infraestructura verde y también hay un charco conectado con el sur, lo cual está impactado por actividad agrícola que está dándose alrededor de la propiedad. Y también estamos recomendando tratamiento eh, para mejorar los nutrientes del suelo.
Entonces, estos son algunos de los resultados del modelaje. En Arlington, este es uno de los más grandes que tenemos, de los cuatro que hemos visto. Se trata de más de 2,000 acres y también tenemos mucha cobertura impermeable. Aquí estamos viendo el nivel de escala de la subcuenca y no ofrece una cantidad eh, significativa de reducción de la escorrentía. Nos ofrece una cantidad bastante pequeña, pero los beneficios de mitigación de inundación será más sobre todo en las propiedades y en las calles. En Arlington, un área más pequeña, solamente tenemos 100 acres, no hay muchas construcciones. Este es un resumen de las recomendaciones para aumentar la retención del agua del charco, eh, y pueden ver aquí los resultados sin ninguna acción en el 2070, perdón, sin nada de acción ahorita, nada de acción en el 2070 y con acción, ¿qué es lo que pasaría en el 2070? Aquí pueden ver que habría un 30% de reducción en toda la subcuenca. Esta es una recomendación de mitigación importante y pueden ver aquí un ejemplo de la utilización de los charcos en la cuenca. Es importante porque ahí se puede guardar agua y esta es una solución prometedora. Y ahora vamos a ver aquí también los dos sitios prioritarios, Tankfield y Milford. Este está en la parte de arriba de la cuenca, similar a Poets Corner. Esta es una área que se utiliza para actividades recreativas. Tuvieron que parar los deportes porque hay problemas de seguridad, pero la ciudad está interesada en invertir en este sitio con mejor estacionamiento, más seguros y también campos recreativos mejores. Y esto abre la puerta a una oportunidad para añadir mejoras, para tener mejor retención bajo el suelo, para tener también infraestructura verde para el agua de tormentas. Y la parte del sitio tiene árboles y no lo podemos ver en esta fotografía, pero hay un bosque pequeño ahí y hay una corriente intermitente que fluye a través del bosque. Entonces podríamos aumentar el canal donde fluye el agua para que haya más agua en la parte del bosque y así proteger otras áreas que están más abajo. The Walker Pond fue adquirido recientemente por la ciudad de Watertown, porque tienen una visión muy interesante para rediseñar el parque. Podemos obtener mucha información de este proceso. Estuvimos en diferentes reuniones para entender qué es lo que quiere la comunidad y tener una idea de las condiciones del charco. Y aquí están las recomendaciones de nuevo: utilizar eh, los estanques, perdón, no son charcos, son estanques, pero para utilizarlos como para retener agua. Y es muy similar al de Sherborne. em, Está fluyendo hacia el sistema de drenaje de la ciudad y no queremos que eso ocurra porque se puede llenar y queremos controlar lo que fluye al drenaje. También hay muchas oportunidades para infraestructura verde, y también actividades de hacer pavimento permeable. Entonces, en Watertown, 150 acres este sitio está eh, en la parte de abajo del río. Es la subcuenca, es un sitio bastante grande y está desempeñándose bastante bien. Y esta recomendación casi mitiga la inundación debido al cambio climático. Básicamente, las inundaciones al futuro no van a ser peores que las inundaciones del día de hoy. Entonces, básicamente este estanque es bastante bueno
y aquí estamos en Milford. Está abajo, en la parte de abajo del río, puede capturar bastante escorrentía. Este es el sitio que ha tenido mejores resultados porque puede mitigar la escorrentía y el impacto que puede tener en la cuenca, y además puede, tienen, si ven los números, los volúmenes de escorrentía son de 1,42 millones de galones, y esta es una escala bastante pequeña, pero es una buena escorrentía, tiene buena capacidad. Hay una oportunidad clave ahí para tener el espacio para recolectar e infiltrar el agua, y también es un sitio que está en río abajo y es muy bueno. Y es muy importante siempre reconocer que este es un proyecto a escala de toda la cuenca, y que todo lo que se trata de inundación tiene que discutirse a nivel de la cuenca, si no, no podemos obtener una visión general, pero también queremos entender los impactos más a una escala de la comunidad, porque es la escala que las personas entienden mejor. Entonces tenemos mucha información en hojas de información específicas para cada comunidad. Entonces, si viven en la cuenca, tienen una hoja disponible para su comunidad en la página web. Pero también podemos llevar información específica a cada comunidad para que puedan entender cómo las inundaciones pueden impactar su ciudad. Todo este es un mapa muy interactivo. Pueden escoger su ciudad, pueden ver entonces los impactos, y también todos los datos se resumen ahí. Entonces, esto estamos todavía desarrollando, pero lo van a poder ver en nuestra página web pronto. Y espero que también estén recibiendo noticias de a lo que está pasando en nuestro río. Tienen que suscribirse para recibir estas noticias. Muchísimas gracias por escuchar acerca de la sección de la inundación. Y ahora se lo voy a pasar a mis colaboradores porque hablan de la guía de diseño de un paisaje resiliente ante las sequías. Y yo quiero revisar rápidamente las metas de este segundo proyecto que tenemos. Entonces, lo que comenzamos esta primavera es una guía de diseño paisajístico resiliente ante la sequía dirigida a los municipios, y se financia a través de las subvenciones del Estado para la resiliencia ante la sequía y la eficiencia del agua. Y esto responde a una necesidad expresada por uno de los municipios para tener una guía eh, de resiliencia a la sequía, para que puedan utilizarlo en sus proyectos de paisajismo, en lugar de tener que recrear cada vez un modelo diferente para cada nuevo proyecto. Entonces, al tener estos estándares apropiados, nos permite apoyar las metas a nivel estatal y regional para reducir el uso del agua en toda la cuenca, especialmente durante los periodos de sequía. Esto anima las prácticas que son sustentables, y también para anticipar cualquier tipo de condición de sequía que sea recurrente. Pero también está diseñado para, o bueno, perdón, este diseño se puede aplicar en otras ciudades, en el noreste, en otras cuencas. Estamos colaborando con la ciudad de Ipswich porque también están desarrollando sus guías de resiliencia ante la sequía para los propietarios de casas, para que sus paisajes sean un poquito más diversos. Ahora Genevieve va a hablar, y alguien más. Iván va a presentar. Muchísimas gracias a todos. Hemos completado el 85% de este proyecto. El concepto es crear
una guía de diseños paisajistas eh, para que cualquier persona que tiene una casa o cualquier persona que gestione la tierra municipal o cualquier persona que vaya a hacer una construcción y que quieran tener un paisaje tolerante a la sequía, tengan recursos para hacerlo, para que puedan crear un paisaje tolerante a la sequía. Y la llave es la utilización de las plantas nativas. Y por eso hemos desarrollado diferentes diseños y se los voy a mostrar a ustedes. Y les voy a mostrar también la planta, porque con esta lista de plantas, todas las plantas son nativas al noreste y solamente, bueno, tenemos bastante tolerantes a la sequía, desde árboles hasta arbustos, hasta flores. Y la idea es que cualquier persona puede hacer sustituciones, modificar diseños y hacer los propios, porque son replicables. El primero es muy adaptable, es un diseño de un jardín con lluvia o para lluvia. Hemos identificado, por ejemplo, tres zonas importantes en el jardín de lluvia. Tienes el centro, que es la parte más baja, es la parte que se inunda y que tiene más agua. Hemos seleccionado plantas entonces que eh, pueden sobrevivir en estas etapas de inundación, pero también en los periodos de sequía. Entonces, aquí en la inclinación, eh, hay diferentes tipos de plantas, tenemos entre 6 a 8 diferentes opciones, bueno, básicamente para cada una de las zonas. El segundo diseño son prados que se pueden colocar en las banquetas, también a la orilla de la propiedad o a la orilla de un camino. Los hicimos, son de 50 pies a 4 pies, que es una medida típica en un vecindario residencial de lo que es la banqueta, pero también se puede repetir 20 veces o puede ser todo el jardín de enfrente. Tenemos un diseño que trabaja en un lugar completamente soleado, también otro que funciona donde hay mucha sombra. Y también tenemos recomendaciones de árboles para las calles, pero toda esta acera tiene plantas que son tolerantes a la sombra. Es importante eh, darle una etiqueta a cada planta, pero también tenemos versiones sin las etiquetas o con etiquetas. Y depende de lo que les guste. Algunas personas les gusta ver lo que es cada planta, a otras personas les gusta simplemente ver el diseño. Entonces, tenemos diferentes opciones. Tenemos plantas con símbolos, su código. Y finalmente, en Ipswich tenemos una alternativa em, em, del césped, un césped nativo. En lugar de tener un pasto que no es propio de aquí, podemos tener un pasto, un césped que es más nativo aquí. Y muchas de estas plantas crecen despacio, se pueden instalar en todo el jardín, pueden tolerar que pase la cortadora de césped encima de ellas. Entonces, tenemos muchos tipos de plantas, pequeños árboles que se pueden poner bajo las líneas de electricidad, árboles que tienen alta tolerancia a la sombra, también tenemos arbustos, pastos, flores. Tenemos una lista de plantas de 150 especies y la idea es que pueden sustituir plantas a través de estos diseños como lo quieran ustedes hacer.
Pero también hay consideraciones aquí, es que la mayor parte de las plantas tienen tolerancia a la sal, porque muchas de las banquetas se les pone sal durante el invierno, entonces necesitamos plantas que sean tolerantes a la sal. Entonces, por ejemplo, en la Baptista tinctoria, que es una índigo amarillo, si vemos la planta, o sea, podemos ver que en esta lista, ¿cuántas plantas tienen tolerancia a la sal? Por ejemplo, podemos ver Smooth Falls, Foxglove, que no es tolerante a la sal, entonces esto no sería una buena opción. Pero mi punto es que pueden escoger una planta y si es tolerante a la sal, aunque no esté en el plan o en la lista, pueden añadirla. Y esto es algo que a mí me emociona mucho. Nosotros encontramos una fuente de información del Departamento de Energía de Estados Unidos, publicado en el 2010. Se llama Guías para el uso de agua en los paisajes y vieron a todo Estados Unidos, incluso Alaska, Hawái, y dividieron a Estados Unidos en diferentes zonas. Y en base a la zona, estimaron diferentes usos de agua dependiendo si había un diseño con plantas nativas, tolerantes a la sequía, o plantas semitolerantes a la sequía, o un pasto césped típico. Entonces, aquí la base es que son plantas tolerantes a la sequía. Entonces, en el área de Boston, de acuerdo al Departamento de Energía de Estados Unidos, en un jardín de 1,000 pies cuadrados, en un año típico, utiliza 6,600 galones de agua para irrigarse. Entonces, con estas plantas que pueden escoger de nuestra lista, después de 1 o 2 años de plantarlas, van a utilizar 0 galones de agua al año. Ustedes no le van a echar agua. Entonces, esta es una reducción al 100% de la irrigación después de un año, 1 o 2 años. Esto sí quiere decir que cada uno de estos diseños les va a ahorrar 6,600 galones de agua por 1,000 pies cuadrados. Y esto es muy emocionante. Y esta es una ilustración que habla de los puntos clave que yo voy a mencionar. Y número uno es que siempre podemos visualizar que esto ah, es muy diferente en cuanto a las raíces de las plantas. Esto no es una invención. Las plantas nativas típicas, ya sea si estén en un prado o en un arbusto o en los árboles, en un prado con flores nativas o céspedes, la raíz, la promedio de la raíz es de 6 a 12 pies, mientras que el césped promedio que se utilizan en los jardines es de 3 a 4 pulgadas. Entonces, en los subsuelos, que son los suelos debajo de las raíces, en un jardín común y corriente, todo está muy compactado porque no hay aireación, no hay raíces que están penetrando los subsuelos. Entonces, el tiempo de vida de este suelo es más pequeño, hay menos biodiversidad, se secuestra menos al carbono. Entonces, hay menos infiltración del agua porque se absorbe menos agua. Entonces, además, estamos poniendo mucha agua debido a la irrigación. Esto facilita la inundación. Entonces, nosotros vamos a ir de 5 a 7,000 galones por 1,000 pies cuadrados a cero y vamos a tener más secuestración de carbono del suelo. También vamos a apoyar a los polinizadores, a los pájaros, y el tiempo de vida de la tierra también o del suelo va a aumentar. Eso significa más arañas, más gusanos, más animalitos, insectos. Y también
les vamos a dar guías muy específicas con diferentes opciones, por ejemplo, como cortar el pasto, cómo mantenerlo, cómo, qué equipos se tiene que utilizar para hacerlo. Todavía no hemos escrito todas las guías, pero ya tenemos una mezcla de semillas que hemos creado que es tolerante a la sequía al extremo. Y esta mezcla de semillas van a poder comprarla a través de Prairie Moon. Les vamos a dar el nombre, van a tener el código QR y ustedes pueden llamarles por teléfono o escribirles por correo electrónico. No les vamos a dar un enlace de web, pero pueden ustedes ordenar en base a los acres o pies que tengan cuánta mezcla de semillas tienen. Y también vamos a escribir aquí prácticas de manejo del paisaje, eh, y también cuáles son las mejores prácticas para tener plantas tolerantes a la sequía. Entonces va a haber una mezcla para las praderas, tenemos alternativas de pasto nativo, dos diferentes tipos de praderas, una que es tolerante a las sombras y el otro que es tolerante al sol completo. Esta es una lista también comprensiva de plantas para el proyecto. Y no sé si tengan preguntas, pero bueno, antes de eso, a lo mejor si quieren escuchar algo de Meredith, ella nos va a decir algo. Un recordatorio rápido que si tienen preguntas, pueden enviarlas y voy a compartir mi pantalla de nuevo antes de pasárselo a Meredith. Espero que puedan ver mi pantalla. Hola a todos, mi nombre es Meredith Comfrey y yo soy la agente de conservación de Denham. Me siento muy distraída porque tuvimos una gran presentación y me emocionó bastante. Porque vamos a darles estas guías al público y nuestros residentes se van a beneficiar de de estas guías de plantas que acaban de presentarse. Pero para comenzar, yo quiero hablar un poco de dónde está Dedham en cuanto a la cuenca del río Charles y cuáles son algunos de los programas con los que estamos trabajando. Entonces, 9 millas del río Charles cruza por Dedham, es una parte integral de nuestra comunidad. De hecho, hay un vecindario que básicamente se sienta en eso, se llama la isla Dedham, en medio del río Charles, eh, y les da una imagen de qué tan importante la educación sobre inundación y la educación sobre los ríos, porque es importante. En los años 50, en los años 40, no pensaban acerca de la inundación en cuanto a dónde estaban construyendo nuevas vecindarios. Y tenemos un vecindario en donde debería de haber una llanura pluvial para el río Charles. Entonces, básicamente, cuando manejamos por la ruta 1 de Providence Highway a Dedham, a West Roxbury, podemos ver a la izquierda parte del río Charles. Entonces, para muchos residentes, o sea, están conscientes de todas estas cuestiones porque han sentido los impactos de las inundaciones. Nosotros tenemos normativa rigurosa para el agua de tormentas, pero no es tan fuerte como la normativa de Watertown, pero ya estamos teniendo una conversación con los residentes para que conozcan un poquito más acerca de las soluciones verdes para resolver las inundaciones que están sufriendo. Y yo voy a hablar de un proyecto en el cual estamos trabajando con la Asociación de la Cuenca Hidrográfica del Río Charles. Es en Parque Burns Memorial, un poquito fuera del área del centro de Dedham. Es un parque que muchas personas utilizan, que está ubicado muy centralmente. Hay un arroyo que va de uno de los estanques que se llama Wigwam y va a un lado del parque.
Es un arroyo bastante saludable pero porque está en un ambiente urbano, tiene sedimentación, hay un poquito de sedimentos ahí, obviamente, pero en su mayor parte es muy saludable, tiene plantas, pero también está cerca de un par de campos de béisbol y también está cerca del parque. Y uno de los beneficios de tener el modelo de inundaciones que Julie mencionó es que tenemos una herramienta que nos puede ayudar a ver dónde se puede retener el agua de inundación y crear también mejoras de infraestructura verde. Entonces, si vemos este sitio en el modelo de inundaciones, podemos ver que es una parcela de tierra donde ocurre mucha inundación y podría beneficiarse de tener más retención de agua de inundación. Además, es un parque utilizado por las personas muy frecuentemente y esta es una gran desventaja a, por las inundaciones. Es muy útil que las personas se enteren de esto, que se convenzan de la utilidad de estos proyectos para que eh, sigan pidiendo este tipo de proyectos. Este proyecto actualmente estamos tratando de financiarlo e involucra un par de diferentes soluciones en el sitio. Uno es la retención de agua del arroyo que está en la parte de la orilla del parque. Hay un poquito de espacio solamente, entonces queremos crear una área de humedal natural alrededor para tener más retención de agua, para tener un área de esponja, tipo esponja, para que cuando haya una inundación no se vaya a los campos de béisbol, sino que se vaya a esa área del humedal. También hay un espacio abierto, natural, creo que se va a ver más como una pradera, como la que estaba hablando Evan, con plantas nativas. Y una vez que ya haya financiación, todo puede darse muy rápidamente, pero tenemos que tener entonces listo un proyecto para empezar a construir las cosas. Entonces tenemos que planificar con anticipación para ver cómo se podría ver el humedal. Y además, el prado. Además, también una infraestructura propuesta para infraestructura verde para el agua de tormentas. Y creo que va a ser en la calle y también para tener una cuenca de captación del agua. Pero nos sentimos bastante emocionados porque hay bastantes áreas para que el agua pueda infiltrarse ahí. Y desde una perspectiva municipal, siempre pues no tenemos mucho tiempo, no tenemos muchos recursos, así es que es bueno ver estas modelos de, por ejemplo, o planes para plantar plantas nativas, o como propuestas para que los residentes mismos puedan reimaginarse la renaturalización de sus jardines. Ah, Muchos de los proyectos de la Comisión de Conservación de Dedham son proyectos de redesarrollo al frente del río, porque tenemos el río Charles y el río de Consett, y entonces como parte de la mitigación es muy bueno tener siempre una lista de plantas para darle a las personas que hacen construcciones o a los solicitantes también, porque muchas veces no las conocen, no se sienten familiarizados con las plantas que pueden prosperar en este tipo de ambiente. Y también queremos, en el lado de la comisión, queremos limitar tanto como sea posible
la necesidad de irrigación. Obviamente tienen que irrigar en los primeros años, pero esperamos que en el futuro no estén utilizando tanta agua o nada de agua, y por eso es bueno tener esta lista. Y con esto en mente, se lo voy a pasar de nuevo a Dira. Gracias, Meredith. Me siento muy emocionada de escuchar cómo las municipalidades pueden eh, tomar esto que hemos hecho a una escala grande para replicarlo a escala pequeña. Y básicamente vamos a cerrar con preguntas y respuestas. Y he abierto el chat. Si tienen preguntas, pueden escribirlas en el chat, pero también somos un grupo más pequeño el día de hoy. Si quieren alzar su mano en cambio, pueden hacerlo, pueden hacer su pregunta y nosotros podemos ver eso. Por el momento no veo ninguna pregunta en el chat. Y si están pensando acerca de sus preguntas o si tienen un comentario, voy a añadir que en el chat, bueno, tenemos una encuesta de inundación relacionado con nuestros proyectos de modelaje de las inundaciones. Si es que tienen tiempo, ahorita o después del webinario, nos encantaría escuchar sus ideas para la mitigación de las inundaciones en sus comunidades. No sé si tengan preguntas o la presentación bastante fue comprensiva, bastante completa, o a lo mejor todavía están tratando de entender. ¿No hay ninguna pregunta? Julie, yo sí que seguramente ya puedes quitar las diapositivas. Y también puedo poner, me gustaría convencerlos de que contesten la encuesta, como lo mencionó Dira, es muy importante para todo el proceso. Queremos que se involucren en este proceso tanto como sea posible. No veo ninguna mano alzada, no veo preguntas, como lo dije al comienzo. Vamos a compartir la grabación. Muchas personas les gusta ver la grabación después de la presentación, y también vamos a compartir todas las actualizaciones y las enlaces a nuestros modelos de inundaciones de cada comunidad, y también en el futuro vamos a compartir el producto final de la guía para el paisaje resiliente a las sequías, del cual nos sentimos muy emocionados de compartir. También vamos a compartir nuestra información de contacto. Me pueden contactar directamente si tienen preguntas relacionadas a nuestros proyectos, pero cualquier proyecto, obviamente, nos encantaría responder cualquier pregunta que tengan, sobre todo en la parte más técnica. Pero con esto, quiero decirles que obviamente quiero agradecerles a nuestros colaboradores, a los financiadores, porque no podríamos hacer nada de esto sin ellos. Este es un proyecto a nivel regional,
de colaboración entre municipalidades, pero también con los grupos comunitarios residentes y obviamente también con nuestros colaboradores estatales y los financiadores. Si no hay ninguna pregunta, muchísimas gracias por haber venido y quienes lo vayan a ver posteriormente, también queremos agradecerles. Les vamos a enviar un seguimiento por correo electrónico con diferentes enlaces y finalmente gracias a nuestros panelistas y a Silvia por la interpretación. Gracias. Todos los juegos de la Copa Mundial son en pasto real. Es un cambio para el estadio de Boston. Bueno, es bueno para los jugadores, es un poquito más saludable, pero bueno, no me gusta el AstroTurf. Definitivamente no es tolerante a las sequías. Seguramente en la siguiente Copa Mundial vamos a ver algunas praderas o prados. En mi investigación, sí encontré que los fescues, que es una planta nativa de Massachusetts, que es roja, eh, tiende a ser más tolerante a la sequía, más que otras pastos que están en las mezclas para los prados. Así es que estoy considerando a largo plazo que va a haber un componente de Red Fescue para que les dé como que la textura de como de un jardín, pero no va a ser tan dominante porque no queremos tampoco, o sea, limitar la diversidad de los insectos, porque bueno, esta planta en particular no tiene raíces profundas, pero es interesante porque son mejores que otros tipos de pastos. Muchísimas gracias por diferentes razones. A las personas les gustaría tener un pequeño jardincito en su propiedad, entonces siempre estamos pensando en las mejores alternativas. Así es que estamos yendo en una buena dirección. O parte de del pasto en su propiedad también. O parte de las banquetas o donde sea. Muchas gracias. Buenas noches.